Recientemente, la licenciada Isatis Forte, directora del Instituto de Estudios Interdisciplinario, una dirección adscrita al Ministerio de Gobierno, compartió datos interesantes y es ese registro que tiene, pues, en cuanto al aumento de un ingreso de adolescentes al sistema y la institución ha identificado factores recurrentes, como por ejemplo la ausencia de referentes familiares, la influencia de grupos delictivos, el abandono escolar y problemas de desarrollo intelectual en una parte importante de la población. Quiero agradecer a la licenciada y darle la cordial bienvenida, licenciada Isatis, qué gusto tenerla aquí en esta audiencia de cuestión de ley para poner este tema tan interesante en contexto porque como bien lo conversamos, cada vez que se habla de jóvenes infractores, pues surge el debate interesante de, por un lado, quienes consideran que la solución al problema es el aumento de las penas para los mismos y por otro lado, quienes aducen que hay que trabajar desde la prevención. Así que para que iniciemos compartiendo precisamente esa radiografía actual de cómo están nuestros jóvenes que ingresan al sistema de responsabilidad penal adolescente. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Gracias por el espacio. Estos espacios ayudan muchísimo a la población para que conozcan cómo estamos actualmente y para ver un poquito de cerca qué se están haciendo con los menores que delinquen. Muchos en Panamá tal vez no tendrán el conocimiento de que estos jóvenes sí llegan a un centro de privación de libertad. A nivel nacional, el instituto maneja 6 centros, los cuales tiene presencia en Chiriquí, Herrera, Colón y Panamá. Especialmente uno de estos centros que tenemos en Panamá está solamente dedicado para niñas, porque no pueden estar mezclados, y nosotros atendemos un grupo de jóvenes de 15 a 18 años, siendo estos que pueden permanecer dentro de estos centros de privación de libertad hasta los 25 años de edad. Posterior a los 25 años de edad, ellos son pasados a lo que es cárcel de adulto, pasan al sistema penitenciario bajo todavía la modalidad de la Ley 40, que es la ley que crea el Instituto de Estudios Interdisciplinarios, es decir, que ellos siguen recibiendo las atenciones psicológicas y de trabajo social para posterior ver si ellos pueden aplicar a una suspensión de la pena o si es que entonces cumplen como quien dice todo su proceso en un centro de privación de libertad. Es importante recordarles que a nivel de país o de Estado, Panamá ha ratificado infinidad de reglas y también de tratados. Por lo menos nosotros nos regimos por la Convención de los Derechos del Niño. También tenemos mucho que ver las reglas de Mandela, las reglas de Beijing. Todas estas reglas te hablan de cómo debe ser tratado un menor en un centro de privación de libertad y realmente la privación de libertad debe ser la última opción. Es una Ujú. excepción que se hace ya que hay que buscar otras alternativas para tratar a estos adolescentes que hayan en su momento delinquido. Estas reglas te dicen todo el manejo desde cómo debe ser un centro de privación de libertad para estos adolescentes, cómo se debe trabajar con ellos y nosotros tenemos de pilares que debemos trabajar con la familia, con la comunidad. Tenemos que ver todo el tema de salud, el tema de educación, que es fundamental. La ley 40 es, aparte que es una ley bastante garantista, te da todo un panorama de que está centrado en resocializar en base a la educación y de también ofrecer talleres o herramientas que permitan que esos jóvenes tengan una reinserción laboral, como quien dice, porque al final estos jóvenes como ellos pasan mucho tiempo dentro del sistema, ya cuando salen son adultos, porque las penas realmente en el sistema de adolescentes, el máximo es hasta 12 años, sin embargo, con la entrada del sistema penal acusatorio, esto entonces se hace ciertas variaciones a la ley 40 y es ahí donde no solamente
hay adolescentes que pueden tener condenas mucho más largas de acuerdo al delito que hayan cometido. En los centros de privación de libertad nosotros podemos tener jóvenes que hayan cometido homicidio, violación, posesión ilícita de armas, de drogas. También tenemos lo que es robo agravado. En algunas ocasiones hemos recibido también por la comisión del delito de pandillerismo o, bueno, que sería asociación, y también por violencia doméstica, o sea que tenemos de diversas modalidades dentro de los centros de custodia y cumplimiento. Claro. También es importante hacer la aclaración que custodia es cuando ellos se encuentran en fase de investigación. La ley te dice que no Ujú. deben estar juntos. Ellos tienen la característica de presunción de inocencia, así que dentro de todo ellos se mantienen separados de aquellos que sí están sancionados y están cumpliendo una sanción. Ahora, Nosotros licenciada, tenemos, usted ha venido sosteniendo que ha habido un aumento importante para que nos sí, comparta la cifra de ese aumento que realmente pues hemos tenido o que se ha observado de nosotros adolescentes que están actualmente involucrados en delitos. tenemos en privación de libertad 645 adolescentes. De estos Ujú. 645 solamente tenemos 10 niñas actualmente, de las cuales 9 están cumpliendo sanción, una solamente está en proceso de investigación. Ya todos los demás son hombres a nivel nacional. Te puedo decir que por provincia los delitos varían entre siendo Colón, el que tiene una de las tasas más altas de Ujú, homicidio, ujú. Chiriquí siendo las tasas más altas de violación, o sea que ellas varían de acuerdo a la provincia A la realmente. provincia. Exacto. O sea, o Eh, sea que cuando estamos hablando de esos delitos, ¿cuáles son los más frecuentes? Por ejemplo, en lo más Colombia. frecuente que tenemos es homicidio, violación y robo. Cuatro son los que están cumpliendo sanción de homicidio a comparación de Chiriquí, que realmente son 30. Entonces, ahí hay una variante que te dice que Colón es el que tiene la tasa más alta Más entre alta. los adolescentes que están cumpliendo sanción por homicidio. En Chiriquí vemos mucho la tendencia a violación, pero también tiene dentro de sus componentes, tiene este tema de homicidio. En Herrera lo que más se ve que Herrera recibe todo lo que tiene que ver con provincias centrales, llámese Veraguas, Los Santos, se ve más lo que es robo, muy pocos homicidios y también Ujú, temas de violencia doméstica y violación. Panamá ujú, ya entonces recibe todo lo que tenga que ver con comarcas, Darién, Panamá Oeste y todo Panamá, Centro, San Miguelito, todo recibe y por ende, como recibe todo eso, la tasa más alta que vamos a tener para los centros que se encuentran en Panamá también es homicidio, pero claro, ya el desglose por sector va variando un poco, ¿no? claro. Eh, Ahora, entonces, lo que licenciada, nosotros hemos visto que me sí. habías consultado es Ujú, que desde el 2024 hacia el 2026, si hay una incidencia que nosotros cuando entramos encontramos una población de 450 y actualmente estamos en 645. El año pasado cerramos con 550 y ya vamos en aumento eh, estamos casi llegando a esos 650, o sea que la métrica te dice que por año vamos incrementando unos 100 adolescentes y así se va. Y el preocupante, sistema es preocupante porque mientras no claro. haya políticas de prevención, vamos a seguir Mm. recibiendo a estos adolescentes dentro de estos centros de privación de libertad. Fíjese que ha dado en el clavo, porque trabajar en políticas públicas en materia de prevención, para mi entender y conocimiento, esa es la clave. Sin embargo, sí quisiera preguntarle, licenciada, porque usted ha sostenido que hay factores que inciden precisamente en que ese aumento lo vayamos viendo en vez eh, pues que vaya descendiendo, va increciendo. Por ejemplo, el tema de la deserción escolar, el tema de esa falta de supervisión familiar, entre otros factores, como lo conversamos antes de esta entrevista, ciertamente hemos escuchado de organizaciones criminales que están captando a los menores de edad y le están dando o proveyendo lo que no se les da en el hogar para de esa manera pues tenerlos a ellos porque se sabe cuáles son las sanciones que a ellos se les aplica de acuerdo a la ley 40.
¿Cuáles son esos riesgos que ustedes están observando, licenciada, y el peso que tiene justamente la deserción escolar en ellos? Sí, mira, nosotros, la verdad es que tú has dado en el blanco con el tema del crimen organizado, lastimosamente, los delincuentes ya van un paso más adelante, por así decirlo, y ya no es tan básico, tal vez como diríamos antes, que bueno, que la persona iba y delinquía o se asociaba, sino que ya son también personas estudiadas. Entonces, Ujú. ellos saben lógicamente que la ley de menores es una ley que protege mucho al menor, Al es menor, muy protectora, exacto. Y dentro de su protección se dan cuenta que las penas no son tan altas, que los jóvenes si tienen un comportamiento favorable, pueden recibir una suspensión condicional de pena. Es decir, que si un joven es sancionado por 10 años, él puede salir a la mitad de su pena, siempre y sí, cuando su evolución dentro del centro sea favorable. Entonces, hay un punto débil que lógicamente estas personas llamadas padrinos, y les decimos padrinos porque se encuentran en las comunidades, y digo en las comunidades más vulnerables, que sí, tenemos en el país. Se colocan en estas comunidades y ya van atrayendo a esa adolescencia o a ese sí, niño para que entonces empiece a incurrir en actos delictivos. Yo soy de las que piensa que un niño no nace pensando, no nace ni se hace en el momento de que él va a cometer un delito, simplemente claro, que si no tiene una buena orientación y lastimosamente hay una fractura en la familia panameña, si no tiene una buena orientación, ese niño tarde o temprano se va a dejar influir. En la claro, adolescencia, como cualquier otro adolescente, yo que fui adolescente, te puedo decir que uno tiende a escuchar mucho lo que comentan otras personas. Entonces, ujú, todas esas cosas, mientras el niño va creciendo y se va formando, te das cuenta de que pueden llegar a a ser un influir, impacto, a influir claro, en ese niño. ujú, Nosotros en el Instituto de Estudios Interdisciplinarios se hizo un estudio en el 2022 donde se dejaba muy marcado que el 80% de su población era desertora escolar. Y así lo vemos mucho, que tenemos jóvenes que tienen 15, 16, 17 años que no han completado por lo menos un nivel de media, que es donde supuestamente deberían estar. Tenemos claro, jóvenes que están en primaria todavía, a pesar de la edad que tienen, o jóvenes que nunca habían ingresado al sistema. Entonces, ahí te das cuenta que también hay una falta familiar grande, que tal vez no tuvo claro, una mamá y un papá que estuvieron ahí, como quien dice, presionándolos para que pudieran insertarse a las por escuelas. Y supuesto. también, sabes, dentro de todo hay que tener, que creo que me parece que esto es ley, que todas las escuelas deben de tener este tema psicopedagógico. Sí, eh, gabinete psicopedagógico, por Exacto, tienen supuesto, que tener el gabinete pedagógico, y psicopedagógico, ajá, hace falta en las escuelas, o sea, no todas lo tienen. Entonces, ujú. hace falta reforzar ese tema para ver qué situaciones es lo que está pasando Claro, en porque ese ellos aula. pasan mayor tiempo en las escuelas Exacto, y ellos es una pasan mayor forma de tiempo. identificar qué está pasando y Exacto. si el muchacho se ausenta, por qué está ausentándose de clases e ir a esa comunidad y tratar de investigar qué es lo que pasa con ese muchacho. Yo fui a Por un supuesto, foro hace un año, ujú. donde estaba la policía, estaba La personas policía de de la menores, familia, exacto, ujú. y todos coincidimos en que, digo, la primera persona con que se pudiese atacar ese frente es con la familia. Y si Claro, en caso tal la familia no, o sea, hay un tema muy puntual, están las escuelas, que deberían ser, como quien dice, el segundo actor importante, como en ver qué es lo que está pasando, qué situación tiene claro. ese niño, y derivarlo entonces a las instituciones correspondientes para que se pueda hacer una investigación de peso sobre ese menor. Fíjese, licenciada, qué interesante lo que usted dice y ahí me tocaría preguntarle si hay una verdadera articulación, porque el programa de jóvenes infractores, si no se asocia o no tiene el respaldo justamente de estas instituciones,
llámese Meduca, llámese el CENIAF, llámese Policía de Menores, y las mismas comunidad, la comunidad, en este caso serían las juntas comunales que están cerca en las comunidades con ese menor, el trabajo y el esfuerzo que usted haga puede ser un esfuerzo enorme, pero usted necesita enorme. aliarse del Exacto, Meduca, porque si me está hablando, imagínese que uno de los factores es la deserción escolar, entonces ahí hay un punto que atacar atacar. y que no se puede trabajar aisladamente, sino que se tiene que trabajar en conjunto para que verdaderamente este programa de jóvenes infractores tenga el impacto que se quiere, sobre Así todo viendo ese incremento que tenemos de jóvenes infractores, o sea, 100 así jóvenes es. ingresando a la fila del crimen es realmente para preocuparnos. Así es. Entonces, Dentro de me los gustaría centros, saber qué se está haciendo, qué dice el Meduca de dentro esta realidad. Dentro de los centros, gracias a Dios, nosotros tenemos la presencia de Meduca. Ellos han sido un Ujú. aliado fuerte con nosotros para brindarles esa educación. Sin embargo, el órgano está proponiendo una mesa de trabajo para hacerle modificaciones fuertes a la ley 40 y que Así todos es. estos actores nos podamos sentar en una mesa para entonces traer las ideas a cabo de qué vamos a hacer. Porque sí, dentro de todo, a pesar de que ya yo manejo resocialización y no Ujú. prevención, hay un Sí, factor importante de que yo voy a seguir recibiendo adolescentes si no se claro. hace trabajo. Y dentro de todo, la idea no es construir más cárceles para No. albergar a estos adolescentes. Ujú, La ujú. idea es que se pueda hacer un trabajo desde la comunidad para que ellos no tengan que llegar hasta acá. Digo, ojalá nosotros pudiéramos controlar que ningún niño, ningún adolescente llegue hasta este punto. Claro. Lastimosamente, en la sociedad que estamos sí va a pasar en algún momento, pero que sea lo mínimo, o sea, que sea un trabajo fuerte que se haga y para eso no solamente lo podemos hacer desde el Ministerio de Gobierno, la verdad es Ujú. que la ministra de Gobierno está muy interesada en poder fortalecer esta dependencia y ver también qué podemos hacer en prevención. Nosotros tenemos lo que es la Claro, Dirección de Prevención. Ya la Dirección de Prevención Juvenil ha tocado por lo menos a más de 25.000 niños, niños, adolescentes, adultos, y se están haciendo campañas de prevención, pero aún necesitamos un poco más. Hay que claro. fortalecer y para eso necesitamos sentarnos en una mesa técnica y poder ver como Estado qué es lo que vamos a hacer para poder reparar esta fractura que tiene actualmente Panamá con estos casos, que no es Ujú. solamente un tema de que estamos viendo en números, sino que también es una percepción de la población. Ya la Sí. población, como quien dice, muy pendiente a este tema. Estamos viendo mucho en las noticias que cada vez que se comete un delito hay un menor involucrado, o sea, ya no es Total, algo y no nos vayamos tan lejos, licenciada, los jóvenes que han matado entrando a la escuela en Colón, uniformados. exacto. O sea, eso te Exacto, o sea, dice ya a ti estamos que viendo lo que que hay hay, detrás. hay un indicativo alarmante, que por eso hay Claro. que trabajar muchísimo prevención. Nosotros, desde el instituto, conversamos con el diputado Barboni, que es el que ha Ujú. presentado el La iniciativa. anteproyecto, la Ujú. iniciativa de ley 539 para la modificación de la ley 40. Él hizo un último ajuste a este anteproyecto de ley donde entonces el grupo etario que atendería al instituto sería de 14 años hasta los 18 años, obviamente con consecuente que pueden estar dentro de estos centros de privación de libertad hasta los 25 años. Yo soy fiel creyente que disminuir la edad o aumentar penas no son No va a ser la solución no va al a ser la problema, solución. sin duda, Exacto. no va a ser No la va a ser la solución. solución. Sí Y entiendo que hay un clamor de la población de que sí, algo está, o sea, hay un fenómeno impactante en estos adolescentes, pero tenemos que buscar la forma de poder trabajar prevención, tener por lo menos en las claro. comunidades. eh, un grupo de psicólogos y trabajadores sociales que puedan hacer atenciones o que sea Ujú. derivadas de las instituciones correspondientes como un CENIAF, un MIDES, que puedan dar esa orientación a la familia y Claro. ver qué es lo que está pasando, porque tenemos una fractura en la familia panameña. O sea, estamos viendo ya muchos casos de papás que en algún momento fueron
fueron Estuvieron privados de libertad son incluso. privados de libertad y son patrones generacionales que se están repitiendo. Tenemos Así es. también chicos que han pasado por CENIAF, que estuvieron dentro de este sistema y con medidas de protección y luego entonces pasaron al sistema del instituto porque tal vez se le entregaron a un mamá, un papá o una abuela y al final el joven se dejó influir, cometió X cantidad de delitos y entonces terminó en este sistema. Entonces ahí yo sé que a veces la población pregunta como que realmente Sí, vale la la pena. población tiene, sí, no, y siempre dicen, así como son menores para matar y tienen la Exacto. sangre fría para matar, pues así mismo deben ser juzgados. Es lo que siempre clama la sociedad cuando en estos delitos y delitos a veces que uno ve atroces, participa un menor de edad, la gente allí no tiene esa sensibilidad de que pobrecito es un menor de edad. Sin Claro, embargo, no, a y mí me gustaría nosotros también nos preguntarle, ponemos. sí, me gustaría preguntarle, licenciada, lo que precisamente usted en esa conversación y experiencia ha logrado captar de cada menor, porque también hay como una idea de que ese menor es malo, es violento, pero probablemente no entendamos su trasfondo y esas carencias sociales y hasta emocionales que pueda tener el menor. Pero permítame ir a la pausa, son las 4:34. Al regresar, la respuesta. Amigos, estamos conversando con la licenciada Isatis Forte. Ella es directora del Instituto de Estudios Interdisciplinarios y nos está poniendo en contexto una realidad que tiene que ver con nuestros adolescentes y sobre todo el programa de jóvenes infractores que llevan a cabo. Ya regresamos, no le cambie. Programa de jóvenes infractores y la realidad que vive el país en cuanto a estos jóvenes. Antes de irnos a la pausa, le preguntábamos a la licenciada sobre lo que ella ha podido captar en medio de esas conversaciones y dentro de su experiencia que ha podido captar de estos jóvenes y si realmente los jóvenes son violentos, como se piensa, como tiene la sociedad en la psiquis frente a estos adolescentes y lo de las profundas carencias que los mismos pueden presentar, carencias sociales, carencias emocionales, entre otras, licenciada. Bueno, mira, la verdad es que yo sé que todo el mundo debe tener esa percepción de que, bueno, estamos tratando con homicidas, con violadores, pero Sí, muy en el fondo estamos lidiando con adolescentes, con niños, que, pues, digo, para mí siguen siendo niños, son menores de edad, a pesar de la conducta que han realizado, porque te das cuenta que muchas de esas conductas eran por una zapatilla, por un celular, hablo de los sí, casos de robo, por tener algo. sí, porque está Contaba, la moda. contaba una chica que estuvo dentro de estos centros que ella quería hacerle un regalo a su mamá. Era una chica que tiene temas de autolesiones, pero o sea, te puedo decir que la niña porque está viva, es brillante. O sea, es una Wow. niña que cuando te hablaba de sistemas de gobierno, cosa que para la edad que tiene, es una niña que tiene 17 años, tú quedabas con un signo de interrogación porque cómo llegaste a ese nivel de conocimiento y cómo le interesaba tanto los sistemas de gobiernos, te hablaba de política, te hablaba de cualquier tema, o sea, era una chica que tú te podías sentar a conversar cualquier tema y tenía un alto grado de conciencia Intelectual, intelectual, nivel o sea, intelectual. y de las cosas. Y esta niña decía que, bueno, que ella quería hacerle un regalo a su mamá, tenía mucho tiempo que no la veía y estaba buscando la forma como de tal vez regresarle algo a su mamá por el esfuerzo y porque ella sabía que ella era dentro de todo un problema por los problemas X que tenía Claro, esta chica. Entonces, ahí tú sensibilizas con el adolescente que ujú, a veces son conductas por tener algo, porque ves a alguien claro, que tiene algo, no sabes cómo conseguirlo, no tienes el factor para conseguirlo. Ese es un punto que no es lo correcto. claro. Eh, yo sí dejo muy claro que
no es que apadrinamos estas conductas, las conductas son malas y obviamente tiene que haber un castigo, porque allá afuera hay una víctima que quién entonces vela por esa víctima. por Sin supuesto. embargo, son jóvenes que tienen carencias familiares. Hay muchos que no tienen una mamá o un papá presente. Tenemos casos de jóvenes que sus papás están en condición de calle o están privados de libertad, tienen muchos años sin verse. Nosotros el año pasado hicimos un contacto para que algunos adolescentes salieran a ver que fueran a ver a su mamá en el centro femenino, el que está en Villalucre, y Ujú, pudimos hacer ese acercamiento porque nosotros trabajamos mucho con la familia. No es que el instituto se quede, como quien dice, con la custodia de los adolescentes, eso no funciona así. Nosotros involucramos mucho a a esa mamá y ese papá. Cada vez que se hacen actividades dentro de los centros, nosotros involucramos a los padres, llámese graduaciones. El mes pasado tuvimos bautizos, ujú. confirmación, tuvimos esta actividad y los padres nos acompañaron. Te puedo decir que en la convivencia nosotros todos tienen que convivir. Actualmente nosotros en el Centro de Cumplimiento de las Garzas, te pongo el ejemplo, tenemos 175 jóvenes matriculados en escuela de la población que tenemos. Y te puedo decir que diariamente estos jóvenes tienen que salir y convivir. O sea, que a pesar de que es un número grande, Ujú. ellos saben que tienen que ir a la escuela, regresar, cuando se hacen actividades deportivas, que es prácticamente todos los días, y de igual forma también se trata mucho ese tema de la convivencia entre Claro. ellos, y Ujú. eso también eso va con un acompañamiento. Nosotros tenemos las psicólogas y la trabajadora social que realmente en este sistema Sí, son fundamental. Yo aplaudo el trabajo de esos profesionales que están en nuestros centros de custodia y cumplimiento. Me quito el sombrero ante sí, ellos claro. porque el acompañamiento que uno dirá como que, bueno, debe ser como una mamá y un papá, literalmente es así, Ujú. viendo temas de conductas, viendo para ver qué hay ahí en esa cabecita, que no va bien, qué es lo que está pasando. Y digo, Sí, indagar, ojalá uno indagar. pudiese Y revertir cada joven, pensamientos. claro, y cada joven es un mundo porque son situaciones diferentes. Exacto. Ahora, licenciada, antes que el tiempo nos alcance, hay quienes piensan que estos centros, más allá de rehabilitarlos, son de escuelas del crimen. ¿Cómo responde usted a esa crítica? Que es una crítica histórica, ¿eh? Histórica, claro. Bueno, mira, nosotros tenemos jóvenes de todos lados, llámese desde comarcas hasta lugares que vienen de comunidades con historial bastante fuerte. Yo sí te puedo decir que dentro de los centros de custodia y cumplimiento, actualmente mantenemos bastante controlada la situación. Se hacen también requisas, como se hacen en el sistema de adultos, o sea, nosotros eh, estamos en constante tema con ellos, pues viendo qué es lo que están haciendo, si están pensando en meter algo. O sea, tiene las funciones como un centro penitenciario, pero bajo el marco de que son adolescentes, ¿no? Y que hay que respetar ese tema en particular de ellos. Y el Yo tipo sí de lo que formación académica que reciben, el tipo ellos de formación reciben. académica. Actualmente tienen primaria, media, premedia y media, tienen bachiller en comercio y adicional a eso el INADE les ofrece herramientas, ellos tienen diversos talleres, tienen informática, tapicería, ebanistería, también tenemos un convenio con Fundación Melo y tenemos una gallera para hacer, bueno, es una galera realmente, donde Ujú. criamos a los pollos y luego Melo entonces se encarga de vender esos pollos y los jóvenes reciben un porcentaje de ese trabajo. Nosotros les enseñamos a cómo trabajar y hacemos lo posible para que ese joven, mientras esté ahí, pueda disfrutar de esos beneficios, que si él entonces decide no seguir los beneficios, se puede remitir a cárcel de adulto porque ya es mayor de edad. O si Claro. cumple los 25 años y realmente su diagnóstico sigue siendo desfavorable, muy bien el juez de cumplimiento puede ordenar que vayan entonces a cárcel de adultos. Pero yo sí lo que te puedo hacer mención es que lastimosamente cuando el chico sale, entonces ahí es donde puede que tome dos caminos, o si seguir Mm, haciendo las cosas bien, o si
escuchar al cambiar o padrino coger que otro tiene rumbo. o coger Exactamente. otro rumbo. ¿Cuánto Ujú. daríamos nosotros por darle un mayor seguimiento de quién sabe, poder ir a ver todo el tiempo cómo va, qué está haciendo? Pero eso no es Pero fácil. no es Eso no es fácil, fácil. no es No es fácil fácil. y no puedo decirte que sea una excusa de por qué no se hace. Sí se hace, sí todavía se sigue Mm. haciendo ese trabajo, El eh, seguimiento. el seguimiento con la comunidad, pero también depende mucho del joven si realmente quiere cambiar. Hay muchos casos de jóvenes que te dicen que los llaman, pasó tal cosa con tu hermano o con un familiar Y y buscan, van después quieren buscar venganza. y Dicen, el nosotros tiempo es, trabajamos eso. sí, nos está alcanzando el tiempo. Me gustaría rapidito que nos cuente el resultado que ha tenido precisamente el programa que usted lidera de jóvenes infractores, el impacto que ha tenido el mismo para estos jóvenes. Bueno, la verdad es que hemos tenido buen acercamiento con el tema educativo. Actualmente tenemos, de los 645 tenemos 350 adolescentes que se encuentran inscritos en este tema educativo, que realmente para los que habían ingresado, estamos hablando de que es más del 85% de jóvenes que se encuentran dentro de estos centros que todavía le hacían falta su tema escolar porque muchos de ellos son graduandos. Tenemos adolescentes también que están en fase universitaria, que están asistiendo a la universidad y están estudiando diversas carreras conjunto con el acompañamiento del instituto. Tenemos también población que se ha logrado insertar de forma laboral. Nosotros, y bueno, abro este espacio para aquellas empresas que estén dispuestas a colaborar con nosotros. Estamos buscando, como quien dice, estos padrinos para estos Ujú. padrinos en positivo. Padrinos en positivo, exactamente, eso es bueno Exacto, aclararlo. para estos adolescentes, para poder insertarlos en este tema de trabajos a nivel, bueno, ya laboral, ¿no? Que ellos puedan Ujú, conseguir un empleo. Pudimos reactivar con esta administración los talleres del INADE, porque eso sí, cuando nosotros entramos había una pausa y logramos incrementar el pensum de talleres que actualmente existe. Estamos también haciendo muchas actividades extramuros en el mes de agosto. ujú, Estamos trabajando en un bazar para que los adolescentes tengan algo de autogestión, algo de ganancias al momento de que ellos salgan. Estamos trabajando también en un concurso de oratoria que estamos afinando los últimos detalles y estamos también trabajando en lo que va a ser un festival gastronómico que los jóvenes participan. Ellos participan todos los años y este año también se va a dar en el mes de agosto, como otras actividades que tenemos. Nosotros estamos en contacto, siempre estamos viendo qué otras cosas podemos hacer para que estos jóvenes claro, vean que hay algo más allá, que hay y futuro. darles herramientas. Licenciada, terminamos con lo siguiente, el principal reto del Instituto de Estudios Interdisciplinarios y precisamente un mensaje de cierre final para toda la audiencia que la escucha. Y con eso concluimos. Bueno, el principal reto es hacer las modificaciones necesarias a la ley 40, que nos podamos sentar todos en una mesa y ver qué es lo que necesita esa juventud que está ahorita mismo en riesgo, porque yo lo veo así, es en riesgo. Y un mensaje para la población es que no tengan miedo de tratar con esta población. Yo sé que para la víctima sí ya sería mucho más complicado ese acercamiento y lo entiendo perfectamente, pero a la población que tal vez no haya tenido un menor en esta situación, ábranle las puertas si en algún momento se acercan para ya sea trabajo, lo que sea, porque los muchachos tienden mucho a decir su realidad, aunque uno lo crea, Claro. ya la juventud ha perdido un poco la vergüenza en ese tema y ellos te dicen que ellos estuvieron recluidos en un centro de privación. Entonces, Mm. a veces lo hacen desde su inocencia, Sí, viendo como tratando de ser honestos porque nosotros también practicamos mucho lo que es el tema de valores. Entonces, no tengan así es. miedo a esa población que se acerca y a los padres, traten de buscar las orientaciones posibles. Me quedo mucho con esa frase de que tal vez no hay un manual para ser papá, pero no hagas lo que te hicieron a ti de pequeño. Tú sabes muy bien Ujú. qué es eso que no te gustó, tú sabes qué es eso que está mal y
traten de basarse sobre ese pilar, de darle lo mejor a los hijos. Y uno pensará que, bueno, que el Estado tiene que responsabilizarse por aquellos niños que andan en las calles. Claro que sí, el Estado tiene su parte, pero la Claro, responsabilidad también es de los padres. Traer un niño al directamente. mundo Así es, es, yo sé que es difícil, es complicado, pero hay que también trabajar con ellos. Un niño no se puede dejar a la deriva porque entonces hay muchas personas externas que no sabemos con qué intenciones vienen. Cuiden así mucho a es. sus hijos. No, y darle lo mejor no se traduce en lo económico. Más allá de lo Exactamente. económico, un niño con carencias emocionales es realmente víctima de que esos que pertenecen a los grupos organizados los capten, porque Así es, mayormente lo que buscan es eso, cariño, aceptación. Así que yo creo que con el amor se puede más que con lo material, sin duda alguna. así es. Licenciada Isatis Forte, directora del Instituto de Estudios Interdisciplinarios del Ministerio de Gobierno, agradecida con pues compartir con nosotros este tema tan interesante y bienvenida siempre. Esta es su casa. Que tenga buena Gracias. tarde. Chao, cuídense, hasta luego. Amigos, igualmente, amigos, de esta manera llegamos al final de nuestra programación 4:57. A todos, gracias por acompañarnos. Que tengan una buena tarde.